En primer lugar, agradecer a la universidad el hecho de haber participado en estas jornadas, agradecer a Gustavo en especial y al resto del equipo pues el poder participar aquí. Gustavo decía yo que diera unas pinceladas. Yo es que no soy muy bueno con la pintura y en todo caso creo que me voy a dedicar a dar un par de puñaladas. En el buen sentido de la palabra, ¿vale? No se asusten, que no correrá sangre y en todo caso será sangre de esta que utilizamos en las películas. Mi labor aquí ha sido un poco ser una especie de relator de lo que ha pasado y lo que ha ocurrido a lo largo del día, sobre todo con las mesas de trabajo y en menor medida con las ponencias. Por una cuestión de respeto al auditorio y porque vamos mal de tiempo, voy a intentar en la medida de lo posible ser muy sintético en torno a las mesas de debate y si los ponentes me permiten, creo que resumiré mucho sus ponencias. Con respecto a la mesa de la oferta cultural, pues hemos caído, entiendo yo, en los típicos argumentos que existen en la actualidad en la cultura en esta tierra. Pues, por ejemplo, que la oferta cultural de la isla es mucho mayor que la demanda. Eso creo que aquí hay personas que han participado en la elaboración del Plan Canario de Cultura y es totalmente evidente. Que el tejido empresarial en materia de cultura es muy pequeño. Es que no estamos hablando de micropymes. Y también una de las cosas que se han puesto aquí en valor era esa débil estructura. De hecho, hay ahora mismo estudios empíricos que han demostrado que pese a que se hable mucho de industrias creativas, es verdad que la crisis se las ha llevado por delante precisamente por la debilidad de las estructuras y la excesiva dependencia de lo público. Lo público, al pagar tarde y mal, pues está contribuyendo a la desaparición de muchas empresas. ¿De acuerdo? Es una cuestión que sí matizo yo, por eso más que pinceladas no quiero dejarlo ahí, quería ir un poquito más allá y que no quedara en eso y que fuéramos conscientes de eso también. Hay que tener los pies en la tierra. Yo trabajo en el sector cultural y entiendo perfectamente y lo defenderé a muerte de que la cultura, por supuesto que es un motor de desarrollo, pero tenemos que tener los pies en el suelo para no crear falsas expectativas. Otra de las cosas que se comentó y es verdad, y yo creo que estoy bastante de acuerdo en ese sentido, es que la oferta cultural puede servir para conseguir el ansiado objetivo de ese turismo de calidad y un poco huir de esa visión del turismo de sol y playa. Pero eso implica, lamentablemente, muchísimo trabajo. Aparte de eso, una de las cosas que surgió en la mesa del debate de la oferta cultural tiene que ver con el fomento y la participación de la gente joven y de los niños en la divulgación del patrimonio cultural. Salió en la primera parte del debate, pero yo lo he dejado para el final porque entiendo que en relación con el turismo sí tiene unas ciertas relaciones tangenciales que ahora mismo consideré modestamente y permítanme esa licencia, poner en ese lugar, ¿no? Luego, con respecto a la mesa de las perspectivas en cuanto a los sectores de cultura y turismo, que ha sido un debate bastante denso por lo que me ha dejado su moderador, pues evidentemente no digo que caigamos en tópicos, pero sí es cierto que es verdad que las iniciativas sugieren una necesidad de definir claramente el foco y la propuesta hacia una demanda turística cambiante basada en las experiencias de aproximación o contenido cultural. Estamos en un momento en el cual ahora pues estamos tirando de la cultura para intentar llegar a ese nicho de mercado que es el turismo de sol y playa, que se está agotando, y nos estamos encontrando con que estamos tirando de la cultura. Hay un problema con respecto a eso, y es que no podemos tirar de la cultura de cualquier manera. Hay una cosa fundamental en el ámbito de la cultura y que tiene que ver con la calidad. Las programaciones tienen que ser de calidad, las propuestas artísticas tienen que ser de calidad, los cuadros que estén colgados en los hoteles tienen que tener una cierta calidad y eso nunca lo debemos olvidar. Las publicaciones tienen que tener una cierta calidad, es importante. La cultura por sí sola, si no va acompañada de una calidad y de un buen trabajo, realmente estamos
banalizándola y solo lo que estamos haciendo es instrumentalizarla, ¿vale? Ahí, en ese sentido, no voy a entrar en ese debate, sobre todo también un poco porque quiero que Roberto ya suba aquí a contarnos su experiencia. Y otra de las cosas que se hablaba, y que me parece una idea muy acertada, y es que tiene que ver con el audiovisual, ¿no? Habla de que la producción cultural nace para orientarse más allá del mercado local, contribuyendo a mejorar la imagen de Canarias como destino turístico. El Tenerife Film Commission ha hecho un trabajo muy serio en ese sentido y ahora tenemos la suerte no solo de tener Canarias como plató natural, sino como una promoción indirecta, aparte de contribuir a dejar muchísimo dinero en las producciones que se realizan aquí. Aparte de eso, otra de las cosas que se ha hablado en esta mesa tiene que ver con las estrategias de hibridación, pero eso se lo voy a dejar a Roberto para que lo hable con más calma. Luego se ha hablado un poco de las culturas asociativas, del win-to-win, es decir, lo que hace un momento comentaba el compañero Borja del TELAB, es decir, se trata de eso, de empezar a colaborar distintos sectores para establecer otro tipo de productos. Reitero, esos productos tienen que tener calidad. Ahí, por eso decía lo de no las pinceladas, sino de un poco ser un poco abogado del diablo y ser, porque ni somos los primeros que nos hemos metido en este fregado, ni seremos los últimos. Y otra cosa que está totalmente demostrada es que un producto cultural mal diseñado va a tender al fracaso. Luego, con respecto a la Mesa de las Artes como plataforma de calidad, en la que no pude estar presente porque estaba pasando un poco a limpio las conclusiones de la mesa, una de las cosas que se habló mucho tenía que ver, o lo resumo como una especie de tweets, ¿no? Por un lado, que el dinero público está para el beneficio público, por otro lado, que sin estructura no hay cultura, que el bienestar es cultura, que es necesaria una mejor coordinación del sector turístico con la cultura, insertando los festivales, porque los componentes de esa mesa tenían que ver con festivales bastante importantes en la isla de Tenerife. Y, por último, que los festivales sirven para movilizar a la ciudadanía y servir como arrastre al visitante o turista, que podría ser una de las opciones. Yo, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo, como trabajador y funcionario público, del cual recibo mi sueldo gracias a los impuestos de todos ustedes que están sentados ahí. Evidentemente, la cultura es un servicio público, pero hemos caído en el tremendo error de monopolizar desde la administración pública el producto cultural. Dependen prácticamente en Canarias de una subvención pública, ya sea de un ayuntamiento, ya sea de un cabildo, ya sea del que sea. Y eso evidentemente no genera tejido empresarial fuerte y potente. Pero es verdad que históricamente la cultura, como bien social, lo sustenta la administración. Yo no voy a entrar en discusiones de si estamos hablando de los fallos famosos de mercado y de la intervención del sector público en la cultura, pero creo que ahora estamos en disposición de empezar a generar productos culturales desde la iniciativa privada con unos ciertos niveles de éxito. Hay numerosos casos y olvido algún ejemplo aquí. En ese sentido, yo quisiera cerrar también un poco con las ciertas... el cierto ambiente que he visto en las mesas en torno a los buenismos que tiene la cultura y sobre todo esos buenismos en torno a determinados procesos que tienen que ver con, lo hablaba con Roberto esta mañana, con, no sé si es porque tenemos una hora de diferencia con el resto de la península y con algunos territorios, piensen que hay modelos como los clústeres que están un poco en declive. Hay territorios donde los clústeres están empezando a replantearse su razón de ser, ¿vale? Y a veces caemos en la tentación de importar los bonsáis, plantarlos aquí y resulta que la climatología aquí no es la conveniente para que ese bonsái crezca. Entonces, tengo que hacer un poco esa... Aparte de que tenía que en los pitch de esta mañana les tenía que cortar el tiempo a los compañeros porque se pasaban un poco, quiero dejar eso claro. Sobre todo, hay estudios del Arts Council británico donde hablan de la situación en torno a la crisis económica y en torno a la caída del sector cultural como ese valor que puede ser lo suficientemente fuerte y superar crisis. Perdonen, pero eso no es así.
Por lo menos en el Reino Unido no ha pasado. Tienen una estructura mucho más potente en cuanto a industrias culturales y se han pegado un trastazo. Entonces, tenemos que ser consecuentes también con lo que hacemos. Siento ser el abogado de... Gustavo se ríe porque dice que, de hecho, hoy me estoy portando muy bien y no estoy siendo muy cañero, ¿vale? Bueno, con respecto a las ponencias, nuestro compañero y amigo Jerónimo Cabrera, pues es un poco también de la línea de pensamiento en cuanto a que el sector cultural es un sector muy pequeñito, que si lo comparamos con el sector turístico, que es un mercado inmenso, muy consolidado, con productos muy maduros, si lo comparamos con el sector cultural, donde hay un mercado reducido, donde se limita la producción cultural, donde los circuitos de distribución de los productos o servicios culturales es excesivamente restringido, pues tenemos un problema los del sector de la cultura, ¿vale? Tenemos un problema porque cuando vayamos a hablar con los señores del sector del turismo, nuestras estructuras son muy débiles. Tan débiles que igual no somos capaces ni siquiera de aguantar las políticas de retribución porque te pago 80 días o a los que haga falta. Porque no solo la administración es la que paga tarde y mal, cuidado, que también paga tarde y mal el sector privado. Entonces, esas estructuras nos llevan a poner los pies en el suelo. Yo creo que mi labor, y Gustavo creo que, no sé si con buen o mal acierto ha querido que esté aquí, es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿vale? Eso en el caso de Jerónimo. Él hablaba de dos grandes... Y una frase que cogí de él y que la quiero reproducir aquí es que los productos, servicios o profesionales que generen el sector cultural y creativo como elemento de generación de valor añadido en las diferentes etapas de la cadena del valor del producto turístico canario tienen que ser fuertes. Si no, no llegaremos a nada. Luego, con respecto a la ponencia del señor Carlos Fernández, que hablaba de las relaciones entre el territorio desde una perspectiva de presente y futuro, no los quiero aburrir porque la verdad que ha sido bastante denso y básicamente me voy a ceñir a una serie de recomendaciones que el profesor de Economía Aplicada de esta universidad ha planteado, que también entiendo que muchas de ellas también ya han sido recogidas en determinados documentos y en determinadas estrategias. Una de ellas es el establecimiento de una estrategia orientada al aprovechamiento de la oportunidad turística por parte del sector cultural, lo que requiere visibilización. Es decir, tenemos que hacernos visibles. Aquí hay proyectos que han presentado o ponentes que han estado aquí que tienen unos proyectos muy buenos, pero fallan en la parte de la visibilidad. Luego, la cooperación público-privada. De eso también podemos hablar horas y no toca. Y otra frase con la que me quedo es que no basta con reconocer la potencialidad y creer en ella, sino que el desarrollo de una narrativa que contribuya a la puesta en escena del sector cultural en los ámbitos de sesión, actividad turística y hotelera debe ir más allá. No podemos quedarnos solo en la narrativa, no nos podemos quedar en las palabras, tenemos que quedarnos en los hechos. Con respecto a Luz Marina, profesora del Departamento de Geografía e Historia, ella hace un uso o intentó establecer, digamos, una correlación o intentar buscar puntos en común con el uso social de los espacios públicos y establecía una serie de preguntas que dejó, y como las tienen más frescas, pues no las voy a estar recordando, pero una de las cosas que habría que plantearnos es que resulta necesario, ahí ha estado muy acertado el compañero Borja en torno al tema de las plazas y el tema de la recuperación de determinados entornos, porque resulta necesario reflexionar sobre la naturaleza de los espacios públicos que construimos. Yo voy a acabar diciéndoles solo una pequeña anécdota que gracias a la Fundación Pedro García Cabrera y a Jorge Melguizo, que tuvimos ayer aquí, simplemente lo van a ver muy rápido. En Medellín, que ahora se está utilizando como una especie de espacio donde la cultura ha conquistado y ha eliminado incluso hasta parte de la violencia que tenía que ver con el narcotráfico y con el tema paramilitar, han pasado de vender en sus postales de recuerdo a los turistas un edificio emblemático que era de carácter totalmente privado y ahora se han convertido los espacios públicos, los edificios públicos como las bibliotecas parque o los centros culturales como las postales que se venden en el ámbito del turismo. ¿Eso qué significa? Que ahí detrás ha habido un trabajo serio
de recuperación de lo público por parte de las administraciones y de la ciudadanía. Jorge contaba que su primera obsesión cuando tuvo a un representante del Ministerio de Cultura de Brasil y lo llevó a visitar una biblioteca parque en uno de los sitios donde más muertes recibía la ciudad de Medellín, donde Pablo Escobar campaba a sus anchas, se encontró con que el primer lugar que le llevó a visitar fue el cuarto de baño. Porque el cuarto de baño, al estar limpio y al estar bien conservado, demostraba la preocupación que tenían los poderes públicos y los ciudadanos por los edificios y los espacios públicos. Yo creo que, y lo voy a dejar aquí, independientemente de que ahora mi compañera va a hablar un poquito de algunas palabras que han surgido en las dinámicas de grupo, que creo que es vital la recuperación de los espacios públicos como elemento de cohesión y de vida en común. Y esa recuperación conlleva, con datos demostrables, que pueden convertirse en recursos que favorezcan la imagen de marca de una ciudad. Entonces quiero que, gracias a ese flashazo que me pudo permitir Jorge y pude compartir con él, pues creo que la línea a seguir tiene que ver con la recuperación del espacio público desde distintos ámbitos. Yo, sin más, dejaría un segundo que mi compañera explicara lo surgido en las dinámicas y, si me permiten, después presentaré a Roberto. Gracias. El objetivo principal de la dinámica era un poco poner en contacto y en comunicación a los participantes que pudieran opinar en torno a un par de preguntas relacionadas con la temática de las jornadas de hoy. Y bueno, presentamos dos preguntas. La primera pregunta estaba relacionada con que se citaran las palabras consideradas clave para generar un cambio de expectativa hacia un turismo cultural. La verdad que se han expresado muchos términos, bastantes términos. Simplemente he recogido los que más se han repetido, pero hay bastantes más. De todas formas, tal y como le comenté a Gustavo, pues enviaremos al que esté interesado pues todo lo que se trabajó y se dijo en la dinámica. Las palabras claves de las que más destacadas fueron patrimonio histórico, desarrollo tecnológico, turismo medioambiental, originalidad, sinergia, regeneración y reinventarse, conectividad, educación, formación, riesgo, innovación, proximidad, calidad y estructura. Por otro lado, la segunda pregunta que se planteaba en la dinámica era, esta sí estaba más relacionada con el proyecto que organizó la dinámica, que es el proyecto INAR. Nosotros, es verdad que tenemos que reconocer que nuestro ámbito no es el turístico, nuestro ámbito principal es sobre todo la formación, pero sí trabajamos un poco lo que es el desarrollo, cómo el desarrollo artístico y cultural permite el desarrollo personal de los profesionales en el área, pero también es un facilitador de la inclusión social. Y en ese sentido, en relación a nuestros objetivos, preguntamos si podría Tenerife convertirse en un referente cultural fomentando el turismo inclusivo. En este sentido, la verdad que las respuestas fueron todas positivas, es decir, todos los que participaron en la dinámica concluyeron que sí, y resumo un poco las principales conclusiones aportadas. Por un lado, consideran que sí a medio-largo plazo, con un trabajo e implicación. Varios grupos coincidieron en que eso implicaría un proceso educativo previo, es decir, incluir previamente una pedagogía inclusiva que permitiera, que facilitara ese turismo inclusivo. Requeriría también política e infraestructura, involucrar a todos los sectores y colectivos creando un circuito cultural inclusivo, eliminar barreras y facilitar el acceso a la cultura, previsión, adaptación, flexibilidad, responsabilidad, voluntariedad por ambas partes, tanto el productor como receptor.
La verdad que estamos muy contentos con las respuestas y la implicación de todos los participantes por razonar, por preguntar dudas. Nos preguntaron mucho a qué nos referíamos con ese tipo de turismo inclusivo. Y nada más, simplemente decir que desde nuestro proyecto INAR pues estamos convencidos de que la actividad cultural y creativa, por un lado, es un valor en sí, efectivamente, que debe ser reconocido, sobre todo el trabajo de los profesionales debe ser reconocido y remunerado adecuadamente, y después me permitirán que termine con una anécdota propia del proyecto. Y también la actividad artística, además, la actividad cultural y artística no solamente es un valor en sí mismo, sino que además estamos convencidos, y así lo estamos comprobando, es un facilitador de la inclusión social. De la inclusión social, tal y como les comentaba, a la hora de incluir a personas con y sin dificultades de cualquier tipo, personal, social, formativo, físico, cognitivo, sensorial, y les animo a incluirlo en sus propuestas. Y para terminar, y haciendo referencia a una cuestión que se ha comentado insistentemente relacionado con la necesidad de que los artistas y los creadores sean reconocidos su profesión y sea remunerada adecuadamente, bueno, efectivamente, una cuestión anecdótica de nuestro proyecto. Mi área es la psicología, yo soy psicóloga y tengo, digamos, dos actividades principales. Por un lado, ejerzo de psicóloga con una consulta, y por otro lado, todo lo que está relacionado con el proyecto INAR. Todo lo que he hecho de psicología en lo que es el rol habitual como psicólogo de consulta, etcétera, lo he cobrado. Desde el primer momento que empecé a utilizar la herramienta del arte, la creatividad, la cultura, de introducir a agentes artísticos, porque en nuestro proyecto hay músicos, hay profesionales de las artes plásticas, del teatro, etcétera. Desde el momento que lo incluimos, la gente nos ha demandado que los precios sean más baratos, que sea gratuito, que sea subvencionado. Efectivamente, es un poco para nosotros también un indicador, y desde el proyecto pues queremos también un poco reivindicar, digamos, ese papel profesional de los artistas y los creadores. Muchas gracias.